Tengo memoria, siempre fui la pequeña, en una familia donde ya todo estaba definido. Me llamo Ruby y nací 12 años después de mi hermana mayor, Sara, y 10 después de Emma. Ellas eran adolescentes cuando yo apenas empezaba a juntar palabras con sentido. Mientras yo quería jugar a las escondidas, ellas hablaban de chicos, maquillaje y fiestas. Nuestra casa en los suburbios de Minnesota siempre estaba llena de elogios, pero no para mí. Sara sacó sobresalientes otra vez, decía papá en la cena. Emma entró al equipo de animadoras, anunciaba mamá a cualquiera que quisiera escuchar. Yo movía los guisantes en mi plato, invisible. Recuerdo mirar desde la escalera cómo Sara presentaba a su primer novio. Tenía yo 4 años. Luego Emma empezó a salir a los 15. Ambas eran bellas, seguras, brillantes. Todo lo que yo no era. Ruby, termina tu tarea, decía mamá sin mirarme mientras ayudaba a Sara con vestidos de graduación o hablaba con Emma sobre solicitudes universitarias. Crecí sola. Aprendí a no necesitar. Cuando Sara fue aceptada en Northwestern, hubo panqueques de celebración. Cuando Emma se fue a la universidad, la casa se sintió enorme y vacía. Sus cuartos quedaron como santuarios. Mientras tanto, yo aprendía a vivir entre las sombras de sus recuerdos. Pero todo cambió cuando tenía 15 años. Sara, ya casada, tuvo a su primer hijo, Tyler. Al principio estaba emocionada. Era adorable y me gustaba hacerlo reír mientras Sara y mamá tomaban café. Hasta que una mañana, Sara me dejó a Tyler sin preguntar. Gracias, hermana. Eres la mejor. Y eso se volvió la norma. Cada fin de semana, Sara lo dejaba y desaparecía por horas. Compras, almuerzos con amigas, spa. No es justo. Me quejé con mamá. La familia se ayuda. Fue su respuesta. Tenía 16 cuando Emma anunció su embarazo. Una niña. Y cuando nació Sophie, todo se repitió. Ahora cuidaba a 2 niños. Mis fines de semana eran bloques, llantos y tareas a medias. Intentar mantener a un niño entretenido mientras cargas a otro que llora no es tan divertido como suena. Un día, mientras balanceaba a Sophie y Tyler pintaba la mesa, le dije a papá que tenía planes. Deberías haberlo pensado antes de aceptar cuidar niños, respondió. Nunca acepté. Zrenia. Baja la voz. Me regañó mamá. Tus hermanas necesitan apoyo. No seas egoísta. Entonces busqué mi escape. La universidad. Me refugié en la biblioteca. Estudié sin parar. Cada sobresaliente era un paso más cerca de mi libertad. Cuando recibí la carta de Berkeley con beca parcial, sentí que podía respirar. Pero en casa tenían otros planes. Una universidad aquí tiene buen programa de negocios, dijo Sara. Podrías vivir en casa, ahorrar y ayudar con los niños, agregó Emma. Fue la abuela Rose quien me salvó. El fondo educativo del abuelo cubrirá lo que falta. Por primera vez, alguien me vio. La vida universitaria fue un sueño. Compañeros, amigos, fines de semana libres. Por primera vez en mi vida, mis días eran míos. Pero la familia no desaparece. Las fiestas eran obligatorias. Y cada vez que volvía, me veía atrapada en un circo infantil. Un año, en Navidad, cuidé a 8 niños en mi antiguo cuarto. Nadie preguntó si comí. Nadie dio las gracias. Solo me entregaban más niños y desaparecían tras una cortina de platos navideños. El mensaje llegó en plena semana de exámenes finales. Mi teléfono vibró con ese tono que ya asociaba al deber y al sacrificio disfrazado de tradición familiar. Era de mamá. Sara y Emma vienen con los niños Janet también, y las niñas de Rachel. Lisa trae a sus 3 pequeños. Será una Navidad maravillosa con todos los pequeños. Hice una pausa. Volví a leer. 14 niños. 14. Sentí cómo se me helaba la sangre. Apagué la pantalla y me quedé mirando el vacío. Algo dentro de mí hizo clic. Recordé a mi compañera de cuarto, Kate,
hablando con emoción de cómo jugaban juegos de mesa en familia, de las películas navideñas con chocolate caliente y de cenas donde todos comían juntos, riendo. Y luego me vi a mí misma, en una habitación infestada de juguetes, oliendo pañales y repitiendo canciones infantiles mientras los demás celebraban sin mí. No respondí al mensaje. En su lugar, empaqué mis cosas. Me dirigí a casa, sí, pero con una decisión firme que me recorría todo el cuerpo. Este año no iba a sacrificar mi dignidad por el confort de los demás. Llegué el 23 de diciembre. Todo parecía normal. Mamá cocinaba su famoso pastel de manzana. Papá leía el periódico. Me recibieron con besos, abrazos y frases vacías. ¡Qué alegría tenerte en casa! Pero yo ya no era la misma. El 25 amaneció con una ráfaga de autos en la entrada. Primero llegó Sara con Tyler y Luke, luego Emma con Sophie y Max, Janet con sus gemelos, Rachel con sus tres, Lisa con los suyos. Cada coche traía más caos, más gritos, más risas infantiles que se sentían como cuchillas sobre mi piel. Y como siempre, el momento llegó. Sara se acercó a mí con su hijo menor en brazos, mientras Tyler tiraba de su abrigo. Ruby, los chicos están tan emocionados de verte. No dejan de hablar de su tía favorita. Y sin esperar respuesta, empezó a entregármelos. Pero esta vez no extendí los brazos. Esta vez no sonreí. No, dije, firme. ¿Qué? No voy a cuidar a los niños hoy. Estoy aquí para disfrutar la Navidad, como todos los demás. La sala no se quedó en silencio, porque había demasiados niños para eso. Pero la tensión fue palpable. Sara se quedó inmóvil, con Luke todavía en brazos, mientras Tyler dejaba de tirar de su manga y me miraba confundido. Mamá apareció desde la cocina con una bandeja de galletas, congelada en la puerta. Papá levantó la vista del periódico, frunciendo el ceño. Emma giró la cabeza desde el sofá, sorprendida. ¿Quién va a cuidar a todos los niños entonces?, preguntó Emma, su voz teñida de pánico. Ustedes, son sus hijos, respondí, sin subir el tono. Estaba tranquila, segura. Y antes de que nadie pudiera decir nada más, subí a mi habitación. El sonido amortiguado de voces adultas mezclado con los gritos de los niños se colaba por el suelo de madera. En mi teléfono comenzaron a llegar mensajes de mis amigas. Kate me escribía, ¿lo hiciste?, a lo que respondí, Operación Libertad en progreso. Pasaron 2 horas. No bajé ni una sola vez. Leía, veía memes, respondía mensajes. Cada minuto sentía cómo recuperaba una parte de mí que había estado cediendo por años. A las 8, bajé las escaleras. El comedor era un campo de batalla. Platos vacíos, migajas por todas partes, servilletas arrugadas, bandejas medio desbordadas. Los adultos apenas disimulaban su incomodidad al verme entrar. Me senté en la mesa de los grandes, algo que no ocurría desde nunca. Observé los restos de la cena. El jamón glaseado seguía caliente. Los vegetales al vapor aún humeaban. Serví mi plato con calma, mientras todos me observaban como si acabara de cometer herejía. Y entonces, Sara explotó. Parece que alguien se ha olvidado de sus deberes familiares, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me tomé mi tiempo masticando. Es curioso, respondí, porque no recuerdo que ser niñera gratuita estuviera en ningún manual de hermandad. ¿Tal vez me puedes mostrar ese capítulo? Hubo un murmullo de asombro. Janet se llevó la mano al pecho. Rachel miró fijamente su plato. Mamá intentó intervenir, pero papá la detuvo con una mirada. Terminé mi comida en paz. Por primera vez, sin interrupciones. Incluso me serví una segunda porción de pastel de manzana. Esa noche, dormí como no lo hacía desde niña. A la mañana siguiente, bajé temprano a la sala. Y ahí estaban. Mamá, papá, Sara y Emma, sentados como en una intervención. El ambiente era tenso, forzado,
Pero yo ya no temblaba ante sus silencios. Sara fue la primera en hablar. Su voz cortaba como cuchillo. ¿Qué clase de actuación fue esa ayer? Nos dejaste en ridículo frente a toda la familia. Me senté con calma en un sillón, cruzando las piernas. ¿Actuación? Solo quise tener una Navidad normal, sin tener que cuidar hijos ajenos. Nunca te quejaste antes, dijo mamá, claramente molesta. Solté una pequeña risa, porque cada vez que lo hacía, se me tachaba de egoísta. Así que aprendí a quedarme callada, hasta que ya no pude más. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Excusas, reproches, justificaciones. Los dejé. Dejé que se vaciaran. Cuando por fin hubo silencio, les hablé con la voz más serena que pude. No son mis hijos, no los tuve yo. No decidí traerlos al mundo. Ustedes sí. Y por eso, ustedes deben criarlos. No yo. No durante mis vacaciones. No cuando debería estar descansando también. Sara se levantó de golpe, con el rostro rojo de furia. Pues si tan independiente eres, a ver cómo pagas la universidad sin mamá y papá. La sala se quedó helada. Miré a mis padres, sorprendidos por la amenaza. Me puse de pie lentamente y le respondí sin miedo. No te preocupes, Sara. La abuela Rose ha estado cubriendo todo con el fondo educativo del abuelo. El mismo fondo que te ayudó a ti y a Emma. Además, tengo una beca parcial, y si hace falta, puedo trabajar. No tengo miedo de ganarme lo mío. Mamá y papá no dijeron nada. Se limitaron a mirarse, derrotados. Me fui al cuarto, hice mi maleta y bajé en 10 minutos. Mamá intentó detenerme en la puerta. Papá también. Pero ya era tarde. No estoy huyendo, les dije. Estoy eligiendo vivir mi vida. Y cerré la puerta tras de mí. El aire helado de diciembre me golpeó en la cara mientras caminaba hacia mi coche. Pero no me importaba. No sentía frío. Sentía libertad. Durante el viaje de regreso al campus, iba en silencio, con el corazón en paz. Bloqueé los números de mamá, papá, Sara y Emma. Cada toque en la pantalla era como cortar otro hilo invisible que me había atado por años. Mi dormitorio me recibió con su bendita calma. No había juguetes en el suelo. No había llantos. No había dedos pegajosos, ni voces que me pedían favores disfrazados de amor. Solo estaba yo. Mis libros. Mis decisiones. Enero pasó rápido. Nuevas clases, nuevos retos, fines de semana sin compromisos. Me volví a sentir yo. Febrero trajo nieve, y una tranquilidad que no conocía desde niña. Entonces, un sábado por la mañana, miré por la ventana del dormitorio. Y ahí estaban. Mamá, papá, Emma. Parados en el estacionamiento del campus, inseguros, con los hombros caídos. No venían a imponer nada. Eso se notaba. Venían distintos. Por un momento pensé en hacerme la dormida, en ignorarlos. Pero algo en su lenguaje corporal me hizo bajar. Los encontré en el vestíbulo. Emma habló primero. ¿Podemos invitarte un café?, preguntó, con una voz que no sonaba a orden ni exigencia. Acepté. Nos sentamos en una mesa del rincón, lejos del bullicio de estudiantes. Mamá acariciaba su taza sin mirarme. Papá parecía más viejo de lo que recordaba. Emma sostenía la mirada, como si no quisiera parpadear. Fue mamá quien rompió el silencio. Hemos estado pensando mucho desde que te fuiste. Emma asintió. Tuvimos muchas conversaciones, en familia. Papá se aclaró la garganta. Y llegamos a algo muy claro. Te fallamos, Ruby. Nos aprovechamos de ti durante años, continuó mamá. Lo disfrazamos de ayuda familiar, porque así era más fácil de digerir. Pero no era justo. Las palabras colgaban en el aire, frágiles pero reales. Te merecías tiempo para ti, dijo papá. Vacaciones de verdad, una vida tuya. Y lo sentimos. Pregunté por Sara. Todavía lo está procesando, respondió Emma, sincera. A ella le cuesta admitir cuando se equivoca, pero
El resto de nosotros queremos hacer las cosas bien. Queremos que vuelvas a casa porque quieres, añadió mamá. No porque te necesiten para cuidar niños. Los miré. Había algo diferente en sus rostros, menos soberbia, más humildad, más verdad. Asentí. Está bien, les creo. Esa noche desbloqueé sus números. Minutos después de desbloquear sus números, me llegó el primer mensaje. Era de Emma. Te he echado de menos, hermanita. De verdad respondí con un simple yo también. Pero ese breve intercambio pesó más que 1000 conversaciones pasadas. Por primera vez sentí que no estaba fingiendo. Los meses siguientes fueron diferentes. Para bien. Volví a casa algunos fines de semana, pero ya no era la niñera designada. Cuando Emma traía a sus hijos, ella misma se hacía cargo, o contrataba a una niñera si necesitaba tiempo libre. Mamá dejó de orquestar reuniones familiares, con listas de tareas que siempre terminaban cayendo sobre mí. Y papá aún leía el periódico, pero ahora me preguntaba cómo iba mi semestre. Me trataban como una adulta, como una persona, no como una herramienta. Sara, en cambio, seguía en silencio. No hablamos, no escribe. A veces veo sus publicaciones en redes, fotos de Tyler y Luke, de paseos familiares, de cumpleaños. Siempre sonriente, siempre perfecta. No puedo negar que duele un poco. Parte de mí espera que un día ella entienda lo que hizo, que dé el primer paso, que diga lo siento. Pero no puedo vivir esperando eso. Estoy construyendo algo mío, con esfuerzo, con heridas, pero mío. Y en esa paz, encontré la libertad